Ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. Y de rodillas yo caigo a contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador. Y verdaderamente, ¿cómo no alabar, adorar y agradecer a este Jesús que se ha quedado con nosotros como lo prometió en su palabra, a través de este hermoso sacramento de la Eucaristía, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, que ha quedado como alimento para cada uno de nosotros, para fortalecernos, para animarnos, para ayudarnos a caminar los caminos de la vida. Verdaderamente deberíamos de estar agradecidos y amarlo y respetarlo y adorarlo eternamente por esto tan precioso que nos dejó como legado. Y vamos a compartir la palabra. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se inmolaba la víctima pascual, los discípulos dijeron a Jesús: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la comida pascual? Él envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: Vayan a la ciudad, allí se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo y díganle al dueño de la casa donde entre: el maestro dice, ¿dónde está mi sala en la que voy a comer el cordero pascual con mis discípulos? Él les mostrará en el piso alto una pieza grande, arreglada con almohadones y ya dispuesta. Prepárennos allí lo necesario. Los discípulos partieron y al llegar a la ciudad encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó a todos, y todos bebieron de ella. Y les dijo: Esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos. Les aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y dijo Jesús: mi carne es verdadera comida, mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Y vemos cómo el hombre ha llegado a ser dueño de casi todo el universo. Sin embargo, no ha podido encontrar la paz. No ha dado con la fuente de la verdadera alegría. Es dueño de los secretos de la ciencia, domina la técnica, ha multiplicado los medios para ser feliz, con máquinas, también con recursos, en un precipitado ir y venir, y a veces sin saber a dónde, ni por qué, y mucho menos para qué. No se puede recorrer el tiempo llamado vida sin tener un sentido claro de la razón por la que se va. Y entonces es el momento de encontrar a Jesús. En Él, por Él y con Él. Tener el alimento del alma. Porque el hombre, podríamos decir, es anuncio de muerte. Y el remedio lo da Cristo a toda la humanidad hambrienta de ese pan del alma. Ese pan que nos alimenta y nos fortalece el espíritu.
El cuerpo y la sangre del Señor significan el alimento sustancial, no para el sentido, sino para abrirse existencialmente a Dios y a liberarse de ese hombre que está en la oscuridad, que está en este momento encerrado, esclavo de sí mismo, y al mismo tiempo abrirse hacia los demás. La vida que Cristo vino a traer a la tierra no se alimenta con manjares materiales, pero necesita de un alimento para ser alimento del espíritu. ¿Cómo necesitamos ese alimento espiritual todos los días? Para tener esa fuerza, para tener la fortaleza necesaria para seguir a Cristo, para hacer su voluntad. La vida que Cristo vino a traer a la tierra no se alimenta con esos manjares. La vida que Jesús vino a traer a la tierra es de abundancia, de alegría, de gozo, de esperanza, de luz. Esa es la vida que Jesús vino a traer. La vida del cuerpo sin la vida del espíritu no tiene sentido, porque el hombre, hecho, creado a imagen y semejanza de su creador, es espiritual. Así tenemos que vernos nosotros. Así como a imagen y semejanza de aquel que nos creó. No es solamente un cuerpo, es además un alma, y es alma inmortal, y anhela la vida eterna. Y fíjate, con esta repetida expresión verdadera comida y verdadera bebida, el Señor quiere de una vez para siempre que se excluya cualquier otra interpretación meramente simbólica. Y este recibirlo a Jesús, este comer su cuerpo y su sangre, por ahí nosotros podemos detenernos en la parte simbólica. Comer, recibir la Eucaristía, tomar el vino consagrado, pero no se trata precisamente solo de eso. Va mucho más allá. El comer el cuerpo de Cristo y beber su sangre es asimilarlo a Jesús en nuestra vida para que Él esté dentro de nosotros y desde nosotros vaya transformando nuestra vida, vaya haciendo nuestra vida conforme a la vida de Jesucristo. Como diría el padre obispo Adolfo Canecín, asimílame, Señor, hazme como tú, hazme como tú. Y más claro no se puede hablar, ¿no es cierto? Porque para todos, Cristo, oculto bajo la misma apariencia de un pedacito de pan, ha sido alimento, fortaleza, consuelo, alegría, todo lo que nosotros necesitamos. Unidad, porque a veces estamos todos siguiéndole a Jesús y nosotros no tenemos esa unidad entre hermanos. Hay envidia, hay maldad, por ahí, como decimos, ponernos palos en la rueda, ¿no? O hacernos que nosotros perdamos la confianza en Dios con todas estas cosas que están pasando. Y realmente para todos tiene que ser ese pedacito de pan señal de humildad, no de soberbia, como estamos. A veces la soberbia, el odio, el rencor, la angustia lleva a nuestros corazones a desviarnos de lo que Cristo ha venido a traernos. Por eso cuando nosotros le recibimos a Jesús sacramentalmente, cuando podemos ir al templo, y en este tiempo en que estamos así, que no nos podemos ir al templo, miremos a Jesús en ese momento de la consagración y recibámoslo espiritualmente. Pedirle que venga a nuestro encuentro, que nos regale la fuerza, que nos regale la sabiduría, que nos regale sus dones sagrados. Su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad pueden entrar en ese momento si nosotros confiamos en Él, si nosotros nos hacemos humildes y chiquitos para recibir al más grande entre los grandes que se hizo pequeño para estar con nosotros. Volvemos a este punto, ¿no? Así como dice Jesús en su palabra, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre. Esto quiero insistir porque esto para mí es lo más importante. Que el comerlo a Jesús y asimilarlo a Jesús en nosotros es hacer
realidad sus enseñanzas. Vivir nuestra vida conforme a las enseñanzas de Jesús. Entonces allí Jesús va a estar en mí. Y a través de estar en mi persona, va a ir transformando mi vida. Va a ir haciendo que yo viva de una manera como Dios me creó, una manera espiritual, una manera donde viva con amor y sea capaz de perdonar como Él lo hace. Y fíjate, José, que al recibir a Jesús, parte de su cuerpo, parte de su sangre, parte de su divinidad, pasan a formar parte de todo nuestro ser. Nosotros en un tiempo tenemos a Jesús impregnando nuestra alma, impregnando nuestro ser. Él nos prepara un banquete. Él se entrega a los otros sin medida. Nadie puede llegar a un banquete sin invitación y Él nos está invitando siempre. Yo recuerdo que un día, estando el padre Abel Filipic en nuestra parroquia, tuvimos varias fiestas. Nos quedábamos a veces hasta las 2, las 3 de la mañana, porque antes sí se podía ir a las fiestas. Había recepciones y un montón de cosas. Y después un domingo no nos queríamos levantar porque habíamos trasnochado. Y ya habíamos escuchado en la homilía del padre Abel que decía: Jesús prepara un banquete para vos. Jesús te prepara la mejor fiesta para vos. Y vos no vas a venir a este banquete. Porque qué triste se sienten los demás cuando no nos vamos a una fiesta. No cumplimos con ese amigo, con esa persona que nos invitó. Así también Jesús se siente triste si vos no vas. Y ahí nos levantábamos. Ahí nos levantábamos y nos íbamos a compartir esa fiesta, ese banquete que Jesús mismo preparó para nosotros. Fíjense que todos los días Jesús prepara esa fiesta para vos. Él te invita a recibirlo en su corazón, a recibirlo en su alma, por Cristo, con Él y en Él. A ti, Padre omnipotente, dice la palabra. Nosotros tenemos que sentir en nuestro corazón que Él nos acompaña, que nos quiere acompañar. Y Dios directamente nos construye la invitación hacia la felicidad. Adorna nuestro camino en cada compartir con los demás. Prepara ese banquete, como les decíamos, y nos envía a ser multiplicadores de su presencia. Qué lindo es donde quiera que vayamos, llevemos una palabra de aliento, le hablemos de ese Jesús, de ese Dios que nos ama hasta el infinito, que nos regaló a su Hijo y con Él nos regala la Eucaristía. Qué grande es Jesús, qué grande es el Señor. Entonces, pidámosle al Señor en este día, por el don de la fe, nos regale la gracia de poder asimilarlo, de poder recibirlo en nuestros corazones, en nuestra vida, y que Él vaya transformando nuestra propia vida, convirtiéndola en una vida espiritual, como la que Dios Padre ha creado, para que seamos verdaderamente hijos de Dios, hijos creados por Dios para vivir la alegría que muchas veces no encontramos como tales. Y realmente vivir este momento en plenitud, como si fuera el último momento de nuestra vida, como si fuera el único momento de nuestra vida, vivir con Jesús cada momento de nuestro existir. Mirarte a los ojos y poderte decir cómo no te voy